plano 56170, que fue el que creó el folio real que le dio origen al territorio indígena. Dentro de estos vértices, nosotros nos abocamos primero a transformar las coordenadas al sistema CRTM05 y CONUS, el equipo que acaba de adquirir el registro de doble frecuencia y que trabaja en tiempo real, inyectamos esta información de los vértices en un colector para posteriormente ir al terreno y decir, aquí es donde va el mojón de límite. Los vértices que vemos con este color son, estos vértices que están aquí con este color, son los vértices que son coincidentes con el decreto. Son coordenadas que el decreto específicamente indica y para nosotros son muy importantes. El resto son del plano, que también se revisó, se hizo el cierre y dio una precisión aceptable para efectos catastrales. Aquí tenemos una pequeña inspección que hicimos de 2 días al territorio para conocer la zona. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos el Cerro Calderón, que habla del decreto, y aquí tenemos una quebrada, que es la quebrada Calderón, que viene desde el cerro bajando, y la quebrada La Pita. Estos son puntos importantes porque el decreto habla de estas confluencias. Y la primera gira de nosotros, pues anduvimos bastante extraviados porque nos llevaban unos vaquianos indígenas y conocían poco la zona. Posteriormente, ya cuando conocimos la zona de trabajo, nos abocamos a buscar vértices con coordenadas ya conocidas para poder utilizar de base en el replanteo de estos vértices. Y primero encontramos el vértice de segundo orden AIR 1, que pertenece a la red geodésica del 2005, que es oficial. También luego, después de que utilizamos este punto de enlace, llegamos hasta el vértice 40. Sin embargo, después del vértice 40, como aquí hay un cambio de río, aquí viene un río y por aquí viene otro, aquí hay un cerro. Este cerro no nos permitía que la señal desde el vértice AIR 1 llegara al equipo móvil, que es el que nos ayuda a replantear ese vértice 40, y entonces tuvimos que fijar este nuevo vértice que llamamos blanco en la casa de un señor de ese apellido. También estos puntos de aquí nos dieron un poco problema por la altitud, eran zonas muy bajas, entonces ubicamos un tercer vértice de enlace que se llama Berríos. El vértice AIR 1 está en la escuela Luis Demetrio Tinoco, y este vértice fue puesto inclusive por mí mismo hace 23 años. Es un vértice que posteriormente en el 2005 se utilizó. Nunca creí regresar a este lugar, sin embargo, ahí estuvimos. Aquí vemos el emplazamiento de los receptores, del receptor. Aquí tenemos el receptor de doble frecuencia y aquí tenemos la antena, que es la que emite la señal que nos va a permitir trabajar a precisión centimétrica. Y aquí estamos en el vértice. Aquí vemos la placa del vértice AIR 1, que fue puesto como en el año 96 y posteriormente se escogió para pertenecer a la red del segundo orden del 2005, que es la que oficialmente existe. Aquí estamos en el vértice blanco, que es la casa de don Graving Blanco. Ese señor nos permitió fijar un vértice aquí, un pin, y nos ayudaba mucho. Inclusive en una ocasión nos quedamos botados y dejamos el carro aquí porque el terreno para llegar a esta zona es muy... los carros no tenían cadenas y nos tuvimos que dejar el carro por cerca de esta zona. Aquí también enlazamos el vértice de medición.
Y este es el amojonamiento de Bribri 2, aquí donde se ve a la distancia, con una diferencia como unos 300 metros. Bribri 2 y Bribri 1. Bribri 2 fue el que utilizamos como vértice de enlace al sistema de referencia oficial. Y aquí ya tenemos el receptor que recibe la señal que está en algunos casos hasta 10 kilómetros. Y él permite, primero con un Garmin que la mayoría conocemos, logramos ubicar con una precisión de unos 5 o 6 metros estos puntos. Pero ya para afinarlo, para llegar a precisiones centimétricas, teníamos que instalar este equipo. Y él aquí con el colector nos decía si estábamos a medio metro, a 10 centímetros e inclusive llegamos hasta 2, 3 centímetros de precisión. Inclusive debajo de la copa de los árboles, ya que este equipo tiene la ventaja de que trabaja con los dos sistemas de satélites, el GLONASS y el GPS y otros más, pero sin embargo entonces tenemos la ventaja de que debajo de la cobertura vegetal podíamos entrar 16 satélites, recibíamos la señal más la corrección diferencial, entonces nos dio una gran ventaja, porque con el método convencional, tratar de ubicar esto nos hubiera dado mucho tiempo, a meses. Aquí podemos ver las coordenadas que se le inyectaron al receptor y las medidas. Las diferencias son muy pequeñas. Con estas coordenadas el receptor nos decía si estábamos, el colector nos decía si nos teníamos que correr a 2, 3 centímetros para fijarlo bien. Anteriormente quería decirles que cuando se ubica este vértice provisional, nosotros lo que poníamos es un pin y señalizábamos muy bien en el terreno, porque no sabíamos cuánto tiempo después iba a llegar el proceso de amojonamiento. Entonces marcábamos con cinta, que esta, por cierto, ya no es muy ecológica, en todo lugar andamos dejando los compañeros. Luego procedimos a la materialización de los mojones. Previamente se utilizaron estos mojones del Instituto Geográfico Nacional y se les ubicó una placa donde se ponía el número de vértice que era coincidente con el plano catastrado, 56670, y el nombre de salitre. Aquí se le ubicó esta placa porque los mojones son los mismos que se utilizan en la zona marítimo terrestre, pero quisimos darle más y diferenciarlos para que se sepa que es para el amojonamiento del territorio salitre. Aquí un compañero, Andrés Chinchilla, nos ayudó los sábados a fijar las plaquitas con cemento y que queden bien empotradas para darles estabilidad. También en el proceso de amojonamiento se construyeron estos cajones y aquí se puede ver el salado de los mojones que pesan como 47 kilos por la montaña con caballos que se alquilaron gracias a la logística establecida mediante el convenio entre el IGN, el registro y el IMAS. El IMAS nos ayudó con contratar a estos señores que son del territorio indígena de Salitre y se les pagó a ellos el salario diario de 2 semanas, que fue el que tardó el proceso de amojonamiento. El trabajo fue bastante duro, ya que en algunos vértices había que caminar 5 o 6 horas por la montaña y por el río, inclusive. Aquí algunas veces teníamos que jalarlo, el caballo no pasaba, pero nosotros sí. Entonces, aquí vemos el proceso de cómo fijar el mojón en el terreno. Utilizamos un estañón para poder hacer la mezcla no hacerla directamente en la tierra para no perder material, ya que el traslado de este material es bastante incómodo. Inclusive me sobraron muchos sacos de cemento, los cuales se devolvieron al registro y se hicieron una acera, ya que en el lugar lo que hacíamos era utilizar mucha piedra.
más que el traslado de la carga era bastante pesado, entonces procedimos a conseguir piedra en el río. Llevábamos un balde y ese balde lo llenamos de piedra, complementábamos con material de Concremix. Y así fue como se fueron fijando uno a uno. Aquí vemos el acabado final, inclusive se pintaron con pintura industrial, quedaron muy, muy bonitos. Aquí tenemos uno a la orilla del río Cebroche y así se pusieron 26 vértices. Este proceso de amojonamiento tardó como unas 10 giras, pero debido a los problemas que ya Guillermo hablaba de seguridad entre los no indígenas y los indígenas, las luchas que se daban, en algunas ocasiones nos pidieron que no fuéramos y procedimos a salir por un periodo de 2 o 3 meses. La ventaja fue que como se marcaron muy bien los vértices en el terreno, cuando llegamos nos costaba llegar un poco a encontrar los pines que ya habíamos establecido. Sin embargo, ninguno se nos perdió y así quedaron los mojones que permiten en este momento saber quién está afuera, quién está dentro del territorio. Y esto era un hecho que iba a causar mucho revuelo, ya que mucha gente desconocida por dónde, si estaba dentro o fuera del territorio. Al hacer el amojonamiento, ya se tenía certeza de quiénes quedaban fuera y quiénes quedaban dentro. Aquí tenemos el equipo de trabajo. Estos primeros dos señores son del territorio indígena. Este es un funcionario del Instituto Geográfico, Baeza. Inclusive falta un compañero de apellido Chacón, muy bueno, muy trabajador. Ese muchacho anduvo con nosotros toda la montaña durante todas las giras, excelente asistente. Y también mi compañero Yanni Abarca, que quiero también agradecer porque este fue un proceso muy arduo, de mucho trabajo, donde pasamos muchas situaciones, experiencias que todos los topógrafos hemos vivido, inclusive subí de peso, porque como no almorzaba, en la noche llegaba y comía el doble, que es un problema que tenemos casi todos los profesionales de topografía. Y con Yanni hicimos 2 cuadrillas de trabajo, él andaba con 4 asistentes y yo con 4, y así procedimos a amojonar todos los 26 vértices. Todo este proceso de amojonamiento nace como una petición de esta mesa indígena entre el gobierno y los pueblos indígenas. Dentro de la agenda que tenía la mesa indígena estaba la seguridad territorial, donde se nos solicitó el amojonamiento del territorio indígena de Birirí. Inclusive ellos quieren amojonar otras zonas, pero siempre con la urgencia de amojonar las partes que no colindan con otras reservas, sino que colindan con territorios no indígenas, de gente que no es indígena, que es donde están propiamente los conflictos. También se procedió a hacer un acompañamiento a personeros de la Casa Presidencial, donde se les explicó dónde quedaban los mojones, la publicidad que sería muy importante hacerles y comenzar a solucionar parte de los conflictos que ya Guillermo explicó que existen en el territorio indígena. Esto fue ya en marzo de este año, con don Fernando Marín, que es el ministro de Seguridad Social y de Limas. Él fue el que nos ayudó mucho para conseguir los recursos para pagar a los indígenas que nos ayudaron, y con personeros del ADI. Ellos alegan que hay zonas que este decreto dejó fuera y que son ancestrales. Ellos tienen un mapa muy ambiguo, tanto como el decreto que les hablaba Guillermo del 56, ya que este decreto habla de, por ejemplo, un límite dice que va del río Mosca a la quebrada Cebror, pero estamos hablando que es un río que tiene una longitud de 20 kilómetros, entonces usted en cualquiera de los 20 kilómetros puede ubicar el punto. Entonces no hay una certeza, no es una confluencia de ríos que nos podría ayudar a tener mayor exactitud, ¿verdad?
esa es la zona que ellos alegan que se quedó fuera del territorio, pero en realidad no tiene ningún sustento legal por el momento que ellos nos hayan demostrado. Lo que existen son los 2 decretos. Y esto es parte del conflicto que se vive en la tierra ahí, de la tierra. Posteriormente, ya con las nuevas autoridades del gobierno de mayo para acá, se nos pidió la colaboración, que ya se esperaba que iban a haber más conflictos después del amojonamiento. Y la viceministra de Asuntos Políticos, la señora de apellido Laponte, ella llegó y nos dijo que si podíamos ir porque ya habían problemas donde los indígenas habían recuperado territorios y nos pidió que fuéramos a asesorar si se consideraba que esos territorios estaban dentro o fuera del territorio indígena o si ellos estaban extralimitando. Aquí vemos la línea azul, es el amojonamiento y el límite de Salitre. Aquí tenemos un campamento, aquí hay otro, y aquí hay un tercer campamento. Todo lo que está de este lado a la derecha es territorio indígena y lo que está a la izquierda no. Aquí está afuera. Ellos tenían construido aquí estos ranchos que ellos hicieron. Inclusive fue un poco violento porque le avisaban a la gente que tenía 3 días para sacar el ganado y si no ellos llegaban y lo sacaban. Entonces la gente procedió mucha gente se fue y ellos recuperaron ese terreno. Y nosotros visitamos con la ministra esta zona para tratar de llegar a acuerdos ella tanto con los indígenas como los no indígenas, ya que los no indígenas inclusive bloquearon la entrada al territorio indígena de Salitre y con carros se ubicaron, habían como unos 300 ganaderos. La situación fue muy tensa. Ella logró ponerse de acuerdo tanto con los indígenas como con los no indígenas. Y nosotros la simple motivación de estar aquí era decirles si estaban dentro o fuera. Nosotros somos técnicos, no somos políticos, tratamos de no inmiscuirnos en cuestiones que no nos corresponden ni ser imparciales, ¿verdad? Porque es muy delicado, la gente se enojaba con uno, le hacían caritas. Sin embargo, nosotros nos limitamos al trabajo topográfico. Este es el último campamento puente donde esa es la señora ministra, viceministra. Ella iba acompañada por unos personeros internacionales que apoyan los movimientos de los indígenas. Y aquí en este ranchito ellos recuperaron un territorio donde antes estuvo un no indígena. Estamos hablando de terrenos que pueden ubicar 30, 40 hectáreas. Ya dentro de las reflexiones finales, en la parte técnica, me parece a mí importante hacer ver que la tecnología nos ha permitido disminuir los tiempos de respuesta a problemas que son muy, muy viejos, ¿verdad? El problema del territorio indígena de Salitre y de otros territorios, como Guillermo ya lo había expuesto, no es nuevo. Simplemente lo que ha pasado es que en 4 años no se ha podido solucionar. Es decir, la idea es que haya continuidad entre un gobierno y el siguiente. Ahora sí se ha dado cierta continuidad. Esperemos que no se detenga el avance de estos proyectos, no tanto de la delimitación, sino lo que Guillermo hablaba de la construcción del plano situacional, de un censo donde se sepa quiénes tienen derecho de estar dentro del territorio, quiénes no, y se les indemnice porque están dentro, y tal vez habrá que pagarles, a algunos no, hay que decirles, porque mucha gente más bien lo que ha hecho es usufructuar territorio indígena de muchos años, ¿verdad? Entonces, es un complejo que se tiene, es un problema muy complejo, como dice Guillermo. Por el momento, esto es todo lo que tenemos, a pesar de tanto problema que hubo aquí, violencia. El único víctima de la fatiga fue este pobre caballo.
que lo encontramos en esa zona. Muchas gracias. Ya le retiro eso. Muchas gracias a los ingenieros José Guillermo Rodríguez y José Manuel Carrillo por su intervención.